Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano. Reflexiones del pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Y les pido por favor que me digan rápido en el chat cómo se ve, cómo se escucha el video. Aló, bendiciones, Álvaro. Aló. ¿Te escucho? ¿Escuchas? Te escucho, sí. ¿Ya empezaste? Ya, estamos en el aire. Ok. Sí, pero apaga, si puedes apagar el video mío del lado allá. Dale. Gutiérrez, te escucho. Sí, bueno, no estabas viendo el video, ¿verdad? Sí, claro. Ah, no. Estaba viendo tu video. Oye, entonces, como me preguntaste si ya había empezado, bueno, ¿qué te parece el video de tu hermano santo católico romano que dice que el apóstol Pedro no usó, ¿verdad?, ninguna carta de la Biblia ni ningún verso bíblico, que lo que usó fue la tradición para convertir a los judíos, de Hechos capítulo 2. Gutiérrez, lo que pasa es que de pronto estás confundido en un punto. ¿Cuál es? Él dice que qué evangelio usó. Entonces, no, él dice, te lo vuelvo a poner. Que todavía no. A ver, te lo vuelvo a poner. No, él está defendiendo o él está... De pronto yo... A ver, sí, te lo vuelvo a poner para que lo escuche. Él está criticando la sola escritura. Ajá. Ok, no el solo Nuevo Testamento. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. A ver. Ok, dale. Deberíamos de preguntarles si la tradición no es bíblica. ¿Qué carta de la Biblia usó San Pedro para convertir a más de 3,000 personas en el libro de los Hechos 2:38? San Pedro usó el libro de San Mateo, San Lucas, San Marcos o San Juan. ¿Qué versículo y qué capítulo usó San Pedro? Gutiérrez, lo que yo le entiendo a él es que él trata de decir que el Nuevo Testamento no había sido escrito. Bueno, él dice sí, qué versículo y qué capítulo, ¿verdad? O qué carta de la Biblia, no qué evangelio, qué carta de la Biblia usó Pedro para convertirlo. Es decir, le está queriendo decir que Pedro usó la tradición para convertirlos, y eso es falso. Pedro usó el profeta Joel y Pedro usó el libro de los Salmos. Pedro usó la sola escritura. Gutiérrez, te digo algo. Recuerda que los apóstoles no andaban con los rollos. No importa que tú no lo andes. Por ejemplo, yo no tengo ahora, sí. Imagínate que a mí se me quede la Biblia en mi casa y ando yo por ahí. Pero yo sé que Juan 3:16 dice que por de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda más tenga vida eterna. Es decir, Pedro en su discurso cita completo el profeta Joel. Los hebreos, ¿verdad? Sí, eran letrados en lo que es la escritura. Por lo tanto, ellos no necesitaban tener una Biblia delante para poder tener los versos de la palabra de Dios. Pero igual estaban citando la escritura. Eduardo, es que hay una diferencia muy grande. El Espíritu Santo era el que estaba inspirando a Pedro, al apóstol, para citar semejante discurso, citando a Rey David, citando al bueno, más razón, el propio Espíritu de Dios. Entonces, claro, teniendo el poder, ¿verdad?, para convencer, aún él usa la escritura. ¡Wow! ¿Qué mayor prueba de la sola escritura?
que aún el Espíritu de Dios usa la Escritura, como mismo Jesús cuando fue a contender contra el diablo para reprenderlo por las tentaciones. Nota que Jesús, siendo Dios, no dijo porque yo soy Dios te vas. No, él le citó la Escritura. Por lo tanto, si el mismo Dios usa la sola Escritura, pues como nosotros no la vamos a usar. Gutiérrez, es que el referente para los apóstoles era hablar de los profetas. Recuerda que la iglesia se edificó sobre profetas y apóstoles. ¿Cómo un apóstol va a citar? Claro. ¿Cómo un apóstol no va a citar a los antecesores de ellos? Claro. Los profetas. Claro, pero no citó Macabeo. No citó Macabeos, ¿verdad? Es decir, sí, lo que citó sí fue. Mira. O no citó, por ejemplo, lo que dijo el Sanedrín. O no citó alguna. Ese tema te fue mal. No te fue muy bien en ese tema. ¿En cuál? No. ¿En cuál tema? ¿En cuál tema? Tú dijiste una falacia en el último. Esa es la palabrita que le gusta a él. Dijiste una falacia porque Daniel no fue escrito en hebreo, como tú crees. Daniel fue escrito en hebreo y un capítulo en arameo. En arameo. No, un capítulo en arameo. Tú dijiste una falacia, claro. Pero además, el arameo es lengua, el arameo, no sé si sabes que el arameo y el hebreo, los dos son lenguas semitas, ¿verdad? Así que los dos son lenguas hebreas. Los dos son lenguas hebreas. Los hebreos son semitas. Gutiérrez. Sí, claro. Lo que pasa es que el hebreo, el primer hebreo que se usó era sin consonantes, sin vocales, perdón, y era junto. Tú sabes que los primeros escritos no eran como lo pusieron los masoretas, con puntos y comas, y eso ya es un hebreo más digamos, entre comillas, más fácil de pronunciar. Sí, pero eso no influye en nada de lo que estamos conversando. Claro. Pedro no usó la tradición para poder probar que Jesús era el Mesías. Ni siquiera Pedro usó las cosas que Jesús le dijo. Pedro usó la Escritura. Es decir, Pedro no dijo, mira, yo les predico a ustedes porque Jesús me dijo, tú eres la piedra y sobre esta roca edificaré la iglesia. No. Pedro le citó la Escritura. Por lo tanto, el apóstol Pedro era un firme defensor cristiano evangélico de la sola Escritura. No era católico. Ya. Gutiérrez, te pregunto, ¿tú crees en el evangelista Lucas como palabra de Dios, cierto? En lo 100%. Que él escribió, claro. Sí, ok. Mira, ahora dime, siento que también era un creyente, era un discípulo de apóstoles, ¿no? No del Señor directamente, pero entonces te pregunto, él recopila datos. Él en Lucas dice que con fidelidad recolectó lo que otros no han organizado en la historia, como una catequesis de los apóstoles y todo lo que sucedió en el tiempo de Jesús. Entonces mira que allí nos damos cuenta de que a toda esa gente que él indagó, todo lo que él investigó, esas personas lo tenían por escrito o lo habían recibido en tradición oral. Claro, lo habían recibido de tradición oral, por eso había gran confusión. Ok, bueno. Entonces dame un minuto, espérate. Entonces, allí tú estás afirmando que no necesariamente todo está escrito y que también en la tradición oral es inspiración de Dios. Bueno, porque todo lo contrario. Sabes que solo el libro de Lucas narra la historia del nacimiento muy diferente. Yo afirmo todo lo contrario. Yo afirmo que el libro de Lucas prueba de que la tradición oral no es palabra de Dios. ¿Por qué no? Porque no se podían poner de acuerdo. Es decir, Lucas dice, debido a que muchos han tratado de poner orden, es decir, no han podido, no han logrado. Si ya hubiera un orden, entonces Lucas no le era necesario él imponer otro orden inspirado por Dios. Ya el orden entonces estaba puesto y la tradición se hubiese confirmado, ¿verdad? Y hubiese pasado, por ejemplo, a la Escritura
o la iglesia lo hubiese seguido teniendo como estaba. Pero no, el Espíritu de Dios inspira a Lucas a poner orden porque la tradición oral no sirve. Es decir, no sirve porque no es fidedigna. Pero tú te retratas, primero dices que sí, después te retratas. No, tú me hablaste, no. Con ese argumento yo nunca he apoyado la tradición. Tú me dijiste a mí, a los judaizantes. Mira, tú me dijiste a mí. Te pregunto algo. Tú me dijiste a mí, ¿verdad? Lo que escribió Lucas es palabra de Dios y te dije que sí, porque es escritura. Ahora luego me dijiste, tradición ahora no es tradición. Él recopiló la tradición. No, es escritura, ¿verdad? Bueno, demuéstrame. A ver, te voy a demostrar esto rápido. Por ejemplo, hay un detective del FBI, ¿ok? No, espérate, no, te voy a poner el ejemplo. Déjame hablar. A tus lógicas. Sí. No, es que yo te estoy poniendo la Biblia. Me interesa la escritura. Yo te usé ya la escritura y te voy a poner el mismo ejemplo de Lucas en la vida real, a ver si tú lo entiendes mejor porque veo que no lo comprendes. Voy allá. A ver, te bajo el audio. Tienes el audio bajado para que me des ponerte el ejemplo. Ok. Te pongo el ejemplo y termino. Hay un detective que quiere saber en realidad qué pasó. Ok. Mataron a alguien. Ahora, lo mataron dentro de una fiesta donde hay 25 personas. Cada una de esas 25 personas tiene una versión diferente. El que está muerto estaba borracho y estaba buscando problemas. El que está muerto era buena persona y buscaron problemas con él. Le cayeron en pandilla, lo mató uno solo. Era algo premeditado, fue algo circunstancial, porque cada testigo lo ve de una forma completamente diferente. Ahora, ¿qué tiene que hacer el detective? Que en este caso es Lucas. Lucas dice que tuvo que investigar, ¿verdad? Ok, entonces Lucas hizo una labor de un detective. Me ha parecido el verso 3, capítulo 1, me ha parecido también a mí, después de haber investigado. Ok, él realiza una investigación porque había muchas versiones de la misma historia. Y este es el problema de la tradición oral. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que la tradición es completamente inservible a la hora de transmitir un hecho veraz. Por ejemplo, la historia que se transmite de una manera oral, yo estoy seguro que ahí en el lugar donde tú naciste hay muchas historias sobre personas que vivieron allí y cada uno lo cuenta de una manera diferente. Fulano era buena persona, fulano era lo peor del mundo, porque cada persona tiene una visión diferente respecto a las cosas que sucedieron. ¿Ok? Entonces, tu propia inteligencia la debes de usar para que te pueda llevar al consenso de que la Iglesia Católica te está mintiendo. ¿Por qué? Porque lo que es verdadero tú lo puedes comprobar. Ahora, tú puedes comprobar que un libro mantiene la vigencia porque nadie puede cambiar sus páginas. Si alguien cambia sus páginas, los que conocen ese libro se dan cuenta. ¿Ok? Se dan cuenta. Entonces, por eso, la historia, los hechos verídicos se guardan en cartas, en documentos, en libros históricos. Y por eso los científicos, cuando realizan alguna observación, la escriben. Ok, todo científico, todo historiador, geógrafo, cartógrafo, cualquier persona, médico, ¿verdad? Un médico, un laboratorio, está investigando pues cualquier tipo de enfermedad o está mirando un enfermo y anota, tiene sus notas. ¿Por qué razón? Porque la tradición oral es inservible a la hora de transmitir un hecho de manera verídica. Y como la palabra de Dios es verdadera, por lo tanto la tradición oral no es palabra de Dios y es completamente inservible.
Si la Biblia no existiese, pues no tendríamos nosotros cómo saber qué aspecto de nuestra fe es verdadero y qué aspecto de nuestra fe es falso, porque todo se vuelve verdadero cuando se cuenta muchas veces. Y eso es un refrán, ¿verdad? La mentira, cuando se repite tantas veces, se convierte en una verdad. Y eso es tradición oral, es mentira. Ahora, dentro de toda esa mentira, y no mentira a propósito, mentira porque se está viendo de diferentes puntos de vista. Ahora, ¿para qué se investiga? Para recopilar lo verdadero de cada uno. Y entonces se logra hacer lo que es una crítica de lo que pasó. Y eso es lo más cercano a la verdad. Ahora, si eso tú se lo sumas, que esta crítica que se hizo de los hechos de Jesús fue inspirada por el Espíritu de Dios, porque la misma escritura dice que los hombres que escribieron inspirados por Dios. Entonces, hay una diferencia enorme y abismal que cualquier persona inteligente puede ver entre una tradición inservible a la manera de transmitir una verdad, a la manera de transmitir un mero conocimiento no es inservible. Ok, es como todo. Por ejemplo, las recetas, vamos a usar, pero no eres mexicano, pero vives en México, creo. Ok. Las recetas mexicanas, por ejemplo, México es un país riquísimo en cuanto a sus recetas, pero vamos a ver que las recetas cambian según el lugar donde las hacen. Un mole en Puebla no es lo mismo que un mole en el DF. Y unos tacos chilangos en el DF no es lo mismo que unos tacos en Chihuahua. Ok, entonces, solamente tienes que mirar el mundo para darte cuenta que la tradición de los hombres es lo más inexacto que existe. Ya creo que ahora vas a entender por qué Lucas tuvo que escribir. Dale. Mira, Gutiérrez, ustedes tienen un mal concepto de qué es la tradición para nosotros. Yo no sé en qué parte cabe que si lo único es tradición apostólica. Mira, yo te pregunto algo. Mismo Pablo dice que él recibió directamente del Señor lo que ha enseñado. Cuando Jesús manda a los apóstoles a que todas las naciones sean sus discípulos, todo lo que hacían los apóstoles en los evangelios no se ve que lo escribían ahí mismo. Ahora tú dices, mira, con lo que tú dices de Lucas, estás dando la razón a los judaizantes, porque tú no puedes probar la genealogía de Jesús por el lado paterno, y sí por el lado materno, y tú lo hablaste en un debate con un judaizante, y allí él te refutó y tú no pudiste, tú dijiste que hay errores en la genealogía, y eso está bien, pero tú dices una falacia, porque Lucas dice que todo lo que él recopiló es ciertísimo. O sea, que en ningún momento dice que solo la versión de Lucas, tú dices que no es palabra de Dios. Lucas dice que todo lo que recolectó de información sobre historia, sobre todo, dice ¿Qué es lo que dice? Pues que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, o sea que nosotros se estamos metiendo como también testigo de muchas cosas por ser discípulo, han sido certísimas, tal como nos lo enseñaron los que de principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ya están notando que son testigos oculares. Claro. Que en ningún momento, y ministros de palabra, en ningún momento está diciendo que esto que él escribió no era verdadero, genuino. Tú al principio me dijiste que no era escribió, yo sé que es genuino, es palabra de Dios. Y es palabra de Dios, pero estás hablando. Ahora, lo que decían los demás no era genuino. Pero dame un minuto, Gutiérrez. El tema que tenía preparado no era este. Tenía otro tema, pero pues
podemos hablar de cualquier tema. Tú no puedes constatar lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué es? Hay varias, la genealogía de Jesús por la parte paterna. Ok, porque mira, la genealogía, lo dijiste. De manera especial, la genealogía es sacada de tradición, ¿verdad? Porque no está en la palabra de Dios. Okay. A ver, mira. Bueno, fíjate, mira, tú estás probando. Te refutas tú mismo. Mira, tú estás probando que la tradición tiene errores. Como las genealogías no están, ¿verdad?, en la Biblia, entonces pueden tener errores. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque era según ellos iban anotando y a lo largo de los siglos se perdían los rollos, volvían a reanotar y entonces había una cantidad de genealogías diferentes. Y ese es el problema. ¿De dónde lo saca Lucas? Lo saca de la tradición judía. La tradición judía era la que guardaba las genealogías. Y por eso hay errores. ¿Ok? Entonces, hubieron 400 años, ¿verdad? Desde el último libro del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en todo ese tiempo, bueno, las genealogías eran simples tradiciones. Por lo tanto, habían errores. ¿Ok? Ahora, cuando ya algo está escrito, ya no hay errores. ¿Por qué no hay errores? Por ejemplo, ¿por qué la Biblia durante 2000 años, el Nuevo Testamento ha permanecido intacto? Porque está escrito. Si el Nuevo Testamento no se hubiera escrito... ¿Cuándo? A ver, yo te hago una pregunta, ahora. Mira, yo te hago una pregunta ahora y séme sincero. Si nosotros, si los 4 evangelios no se hubiesen escrito, ¿cómo tú podrías tener certeza de exactamente la palabra que Cristo dijo? No pudieras. Es imposible. Mira, Gutiérrez. Es completamente imposible. No. Sí es posible, Gutiérrez. No es posible. No. Sí, claro, y te voy a decir por qué. A ver, dime. Dime solamente. Va a ser muy... Vamos a tiempo, vamos a 3 minutos. Una conversación textual. Dime solamente una conversación textual que tú hayas tenido con tu padre. Textual. Bueno, ya 3 minutos. Tiempo, 3 minutos. Ok, a ver, mira. Dime una sola conversación. Una sola conversación. Es más, no. Dime tan solo una conversación textual del último video que nosotros hicimos, que fue hace 2 días. Textual. Gutiérrez, vamos a tiempo. No puedes, Álvaro. Mira cómo te vas a refutar tú solo. Ok, tú vas a refutar esto, mira, que la mente humana no puede retener todo. ¿Vas a refutar eso? No, eso es irrefutable. No hablemos de lógicas, hablemos de Biblia. No, pero es que la tradición es lógica, la tradición no es Biblia. Ponle cuidado lo que te voy a decir. Ok, entonces tú me estás diciendo, no hablemos de lógica, hablemos de Biblia, pero es que la tradición es lógica, porque es de la manera que el ser humano con su mente transmite bajo su lógica las cosas. No podemos hablar de Biblia. Mira, si hablamos de Biblia, son la escritura, hasta evangélico, y hablemos de Biblia. La lógica de Dios no es la lógica de los hombres. ¿Cómo? Es que la tradición de los hombres no es la de Dios. Mira, okay, los hombres son los que transmiten la tradición, no Dios. Dios transmitió la escritura. Tanto en los patristas y en la IDH, tú sabes que, por ejemplo, ¿cómo enseñaban a los padres de la iglesia, los primeros padres? La IDH no es tradición oral. ¿La Biblia? Te pregunto, ¿ya tenían la Biblia? Ok, aquí te equivocas. La IDH no es tradición oral. Claro, fueron escritos. Todavía no estaba el Nuevo Testamento. No, claro, la IDH es después del Nuevo Testamento. La IDH finales del siglo I, principio del II. La IDH es un documento, así que no es tradición oral. Pero no estaban juntos. Mira, si en algo tienen que agradecerle ustedes es a Jerónimo, que juntó todo y allí dijo que ese era el Nuevo Testamento y lo juntó pues con la traducción de la Atanasio, Orígenes y varios más dieron los 27 libros antes. ¿Tú que crees tanto en los patristas? Tú dices
que San Ignacio de Antioquía, que Orígenes, que bueno, sí, todos estos... Ignacio, buen evangélico, buen pastor evangélico. Ok, bueno, no importa si es cristiano, de la primera iglesia, yo no estoy diciendo que es católico. ¿Cuál es el tema? O sea, que ellos son mentirosos, porque ellos no tenían la Biblia todavía. Ahora, tú dices que una persona... ¿Por qué no tenían la Biblia? ¿Quién dijo que no la tenían? Solo. No. A ver, ¿quién dijo que no tenían la Biblia? No la Biblia completa. Bueno, dime que ya tenían la Biblia en el siglo I y en el siglo II, completa. Claro que la tenían. La Biblia se termina de escribir. Ver, mira, la Biblia se termina de escribir alrededor del año 100, ¿verdad? Ahora, aunque tú no tengas la Biblia completa, tienes la Biblia. Cuando Moisés vivía, tenían el Pentateuco. Luego entonces, ¿verdad? Se le fue agregando libros a la Biblia, pero ya la Biblia existía. Primero existía con 5 libros, después con 6, después con 7, después con 8. Así, hasta los 66 libros. Ok, entonces, cuando tú me hablas de Biblia, me tienes que hablar desde que ella se comenzó a escribir. El pueblo de Dios jamás ha estado sin la escritura. Ya lo dijo Pablo a Timoteo. ¿Estás seguro? Claro, nunca ha estado sin la escritura. ¿Estás seguro, Gutiérrez? Claro. Bueno, entonces dime una cosa. A partir de Moisés, por supuesto. Bueno, eso te iba a decir. ¿En qué año empezó a escribir Moisés el Pentateuco? Claro, a partir de Moisés, antes Dios. Bueno. Okay. Pero es que antes de Moisés, no existía una fe, vamos a decir que organizada. Y por eso no le existía. ¿Por qué razón? Porque no había escritura. Por ejemplo, mira, ¿cómo creía Abraham? A ver, ¿cómo creía Abraham? No se sabe, ¿verdad? No se sabe los preceptos de fe de Abraham, no se conocen. Abraham daba sacrificios, ¿me entiendes? Pero no se conocen. Por ejemplo, la percepción moral que tenía Abraham daba mucho que desear. Por ejemplo, dijo que Sara no era su esposa para que no lo matasen y entregó a Sara literalmente, la hubiesen poseído, ¿verdad? Entonces, los hombres antes de Moisés no tenían claro su fe, ni tenían claro los preceptos de la fe. Por eso se necesitó la escritura para poner orden a la fe, porque no se sabía cómo creía Jacob. A ver, un buen padre como Isaac, ¿cómo enseñó a sus 2 hijos? Bien, el primero, Esaú, ni le importaba su primogenitura. Y el segundo era un estafador y un suplantador, un mentiroso que engañó a su propio padre ciego. Algo que hay que tener un corazón bien negro. Ahora vamos a Noé. Él era justo, pero ¿cómo eran sus hijos? Bueno, el problema es que Noé no tenía una base moral, ¿me entiendes? Para enseñarle esto se puede hacer y esto no. Ahora vamos para Lot. Él era un hombre bastante justo, pero ¿cómo eran sus hijas? Bueno, durmieron con su propio padre. Ok, me están diciendo que la pantalla está borrosa. A ver un momentico nada más. Bueno, espero que ahora se comience a ver bien el video. Es decir, entonces vamos a cada hombre de la Biblia. Un momentico nada más, déjame chequear solamente. Ahí está viendo bien. Y vamos a ver que antes de que existiera Biblia, todo era un completo desastre. Todo era un completo desastre. Ok, un momentico. Bueno, espero. Y ahora ya se ve bien ya. Todo era un completo desastre. Entonces, por eso tuvo que venir la escritura. Antes de la escritura era un completo desastre. Ya después de la escritura, los hombres tomaron, ¿verdad?, una ley que ya estaba escrita y tú puedes leer lo que Dios quiere y entender lo que Dios quiere. Pero a causa de consejo no,
Por ejemplo, un cura a ti te puede aconsejar por su tradición oral respecto a la escuela donde estuvo. Por ejemplo, si es un cura franciscano, pues te va a aconsejar respecto a quitarte las cosas materiales y a todas esas cosas, porque esa es la tradición de los franciscanos. Pero si vas a un jesuita, bueno, va a ser lo contrario, porque no les interesa tener dinero, pero no les gustan los cargos públicos. Es decir, no les gustan ser líderes. Te van a decir, no, mira, el liderazgo no nos interesa. Por eso el primer papa jesuita es Francisco. Después de siglos, nunca un papa jesuita había estado en el papado, porque a ellos no les interesa las cuestiones de liderazgo. Entonces, cada persona que te aconseja respecto a su tradición. Es una locura. La tradición es un medio fallido para enseñar cualquier verdad. Dale. Gutiérrez, mira, tú dices varias cosas que si se analiza del contexto bíblico es media verdad. ¿Por qué? La Biblia dice que Job era un hombre varón justo y perfecto. Y ahí te contradices. El hecho de que los hijos de un creyente. Ahora yo te pregunto, si por ejemplo un hijo de alguien, no te pongo el ejemplo tuyo para no, la persona es buen creyente, lo crió bien ante los ojos de Dios al hijo y se desvía, ¿es culpa de esa persona? No. No, claro que no. La Biblia relata muchas cosas. Claro que no, pero en aquel tiempo el problema es que ellos no tenían cómo enseñar una regla moral. No había. Pero mira, era depende de cómo ellos creían. Tú lo que dices es que Abraham no recibía revelación de Dios, siendo que Abraham es el padre de la fe. Entonces allí no tiene lógica lo que dices, porque sabiendo que Abraham era cananeo, que lo sacó Dios de una tierra de dioses donde adoraban falsos dioses y venía con muchas cosas en la cabeza de idolatría, digámoslo así. Sí, caldeo. Dios lo escoge, caldeo, perdón. Si Dios lo escoge para ser el padre de las naciones de la fe, es por algo, ¿sí? Porque Dios no saca a una persona de la multitud para que sea profeta, discípulo o un apostolado, sino que tiene si lo escogió es por algo. Que claro. Tiene imperfecciones, claro. Revelación puede tener, se ven imperfecciones, pero no doctrina. Entonces, mira, ni reglas. No tiene tanta lógica lo que dices de los antiguos, de antes que se escribieran los primeros libros, porque el mismo Abel era justo también y sabía lo que tenía que hacer. O sea, sin tener nada escrito, Abel te refuta. Pero no. Es que mira, la justicia de ellos no era en cuanto a doctrina ni a moralidad. No, pero es que no tiene doctrina, la justicia de los hombres antiguos. Leído que es algo ser bueno. Mira, la justicia de los hombres antiguos se medía, ¿verdad?, a cómo ellos eran con su prójimo. ¿Ok? Pero no tenían una regla de moralidad. Pero no tiene nada que ver. No, claro que tiene que ver. Por ejemplo, claro que tiene que ver. Por ejemplo, Abraham, Sara era media hermana de él. ¿Ok? Es decir, era prima de él. Ok, entonces, ahora, no había reglas morales en esas sociedades primarias. Las reglas morales respecto a no dormir con la mujer de tu prójimo, las reglas morales respecto a no dormir con familiares, todo eso vino en la escritura, ¿verdad? Antes de la escritura no existían reglas morales. Ahora, habían algunos hombres que realmente eran dignos de aplauso, porque sin haber la escritura que los guiase, el propio Pablo dijo que cuando él conoció la ley, entonces tuvo conciencia de pecado. Ok, porque si a ti no se te enseña
lo que está en la escritura, tú no tienes una regla moral que seguir. Ahora, Dios puso una conciencia en el hombre. Y esa conciencia guía al hombre. Ahí no estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad? No estoy de acuerdo en algo. ¿Por qué? Guía al hombre, Gutiérrez, pero no le da un persona, reglamento estricto de qué hacer. No. ¿Por qué es necesario las constituciones moral, y los códigos penales en los países? Puede ser en la sociedad. A ver, mira, vamos a hablar de las sociedades. Escúchame algo. ¿Por qué es necesario una constitución en tu país, en este y en el otro? ¿Por qué es necesario? Porque cada hombre va a tener una percepción de lo que es justo. Cuando no hay una regla escrita, no hay justicia. Ahora, pueden haber hombres que no excepcionales como Job. Sí, pueden haberlo. No, claro que tiene lógica. Pruébame. A ver, mira, pruébame una sociedad que se pueda conducir sin reglas. Sin reglas que estén estrictamente escritas. El punto es que hay personas que sin la escritura, porque mira, cuando existía el rey David, ¿ya había escritura o no? Había escritura. Ah, bueno, mira, entonces allí te va a refutar algo. Que el rey David tuvo muchas mujeres, inclusive cometió un pecado de adulterio. ¿Él sabía que estaba mal? Claro, ¿sí o no? Que lo sabía. Ah, bueno, y ya estaba escrita. Exacto, por eso lo sabía. ¿Qué pasa? Mira, eso no te garantiza que la persona sea obediente a Dios. A ver, mira, por eso lo sabía. Yo te voy a poner un ejemplo. Alguien, así como te gustan las lógicas, alguien puede nacer, vivir en un ambiente normal, un hogar normal, aparentemente, y no ser de ninguna denominación, digámoslo allí, y moralmente, no espiritual, moralmente, ser mejor que tú y yo. Moralmente, no espiritual. Entonces, moralmente no puede ser mejor, pero todas las cosas. Tú y yo. Claro, bueno, puede ser moralmente mejor. Déjame poner bien el ejemplo, Gutiérrez. Sin lugar a dudas. El que esté escrito, tú te vas a la Constitución, ahí fallas. Porque cuando está hecha la ley, la gente más viola la ley. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo que cuando está hecha la ley, más la viola la gente? No, eso no tiene sentido. Mira, simplemente ejemplo, cuando hay una ley, tú sabes que la estás violando. Cuando no hay una ley, tú no sabes que la estás violando. Claro, ¿verdad? Entonces, claro no es que se viole más, ¿verdad? Es que las personas sin ley, ¿verdad? Pues no tienen ley. Ahora, las personas ahora en este mundo que vivimos, mira, en este mundo que vivimos, aunque no pertenezcan a una denominación cristiana, siguen las reglas morales de la Biblia. Por ejemplo, antes de la escritura, adulterar no era una cuestión que atormentase a las personas. Es decir, la poligamia era algo común, normal, algo que no era cuestionable. ¿Ok? Entonces, ahora en este tiempo, las sociedades se basan en la escritura para escribir la Constitución, para escribir las leyes. Por ejemplo, la misma nación de los Estados Unidos que dice, una nación under God, es decir, bajo Dios. Ok, entonces, los Estados Unidos basaron su constitución en la escritura. Pero no entonces, aún los ateos, mira, los ateos siguen la moralidad bíblica, los 10 mandamientos. ¿Verdad? Ahora, sin esos 10 mandamientos, mira, sin esos 10 mandamientos, mira cómo vive el hombre. Por ejemplo, suponte que Dios no hubiese escrito los 10 mandamientos. Bueno, el hombre es egoísta y ambicioso por naturaleza. Así que codiciar lo ajeno sería normal para el hombre. Y no sería, tú tienes que saber que los animales, cuando actúan por instintos, ellos no se sienten acusados. El ser humano, si no tiene una ley prescrita, no se siente acusado por su conciencia. Los guerreros antiguos, es decir, no sé, civilizaciones antiguas como la griega, la romana o las indoamericanas, no se sentían mal cuando mataban a una persona o cuando daban su corazón, ¿verdad?, de sacrificio a sus dioses. No se sentían mal. Eso era gozo para ellos, era alegría, era fiesta.
Ok, entonces tuvo que venir la Biblia para decir que los sacrificios humanos eran malos. Eran malos. ¿Verdad? Ahora, nota que antes de llegar Moisés, todo el mundo, excepto muy poquitos hombres, eran sumamente perversos. A lo sumo, ¿verdad? Que en el diluvio nada más que quedó uno y su familia. Ahora, a partir de Moisés, que hay una escritura, que hay unos 10 mandamientos, pues sin lugar a dudas, la historia de la humanidad fue mejorando. Y cuando llega el Señor Jesús y llega el Nuevo Testamento, pues la historia de la humanidad mejoró más todavía. La Biblia ha cambiado al mundo. La Biblia, no la tradición. Porque los primeros hombres tenían la tradición de Adán y Eva. Adán y Eva conocía a Dios. Caín conocía a Dios. Set conocía a Dios. Los hijos de ellos tenían la tradición de Dios muy cercana. ¿Te imaginas que tú le puedas decir a tu hijo, oye, yo hablé con Dios y matar es malo? Pero eso no funcionó. Los hombres se volvieron asesinos y quisieron construir una torre, ¿verdad? De soberbia. Entonces, ¿de qué le sirvió la tradición? Nota que hasta Moisés, hasta que vino las tablas del pacto, ni siquiera hubo un pueblo que le sirviera a Dios. En Egipto, todos los hebreos estaban allí, pero ellos no le servían a Dios. ¿Por qué no le servían a Dios? Porque no había escritura. Ellos tenían la tradición oral. El mismo Dios le dice a Moisés, mira el pacata este, dile que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te envió. Y eso que le interesaba a ellos. Nota cómo la tradición oral de 400 años desde Jacob hasta Moisés no sirvió de nada. Cuando Moisés subió a traer las tablas del pacto, se fueron ellos a ¿qué? A adorar dioses paganos. ¿Por qué? Porque no había una Biblia que le dijera, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, tu fuerte y celoso. Entonces, antes de la escritura, los hombres no podían obedecer a Dios. Eso está claro. Ahí tú lo puedes ver en la Biblia. 400 años de tradición. ¿De qué le valió? De nada. No tiene fundamento. No tiene fundamento. Entonces dime, en los 400 años de tradición que vivieron los hebreos en Egipto, les confirmó su fe en el único Dios, que nota que Jacob, ¿verdad? Es decir, Abraham, Isaac y Jacob adoraban a un solo Dios. Ellos no tenían muchos dioses. Cuando Jacob muere, que muere en Egipto, ¿verdad? Ahí estaban sus hijos con su tradición. ¿Le sirvió? No le sirvió. De nada le sirvió. Eran paganos completamente. ¿Por qué razón? Porque sí estaba la tradición hebrea, pero también estaba la tradición egipcia. Y cada persona escogía qué creer. Entonces no le sirvió. Ninguno de esos hombres conocía a Dios. Tanto que pensaban que Dios podía ser un becerro. Ahora, si nosotros votáramos la Biblia, ¿verdad? Lo mismo sucediera. Porque no hay una ley. ¿Ya puedo hablar? Dale. Bueno, mira cómo Job te refuta todo lo que has dicho. Porque cuando estaba Job no había Biblia. Mira, te voy a leer Job 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya te está refutando. Bueno, bajemos al capítulo 4. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y envían a llamar a sus... Bueno, vamos al 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mira cómo te refuta Job
que sin tener Biblia, ya dice que Job era perfecto ante los ojos de Dios, hacía holocaustos, santificaba a sus hijos. Ahora, Gutiérrez, yo te digo una cosa, cuando hablas de la moral, en algo te equivocas. A ver, yo te pregunto, por ejemplo, yo vivo en Colombia. En 1975 sacaron la ley del maltrato animal acá. Tema moral, vamos a hablar moral. Yo te pregunto, antes de esa fecha, sin haber ley, pegarle una patada a un animalito, la gente sabía que era malo, ¿sí o no? Que en tu país no hubiera esa ley no significa sí, que el ser humano no supiera. No. Claro, bueno, no me digas, no. Que sí era malo, ¿no? Mira, claro que ya sabían que era malo porque ya el ser humano lo tenía por ley. Ahora, un montón de siglos atrás, inclusive darle una patada a un ser humano, mira, un montón de siglos atrás, inclusive darle una patada a un esclavo, nadie veía que era malo. ¿Me entiendes? La gente agradecían a Dios. ¿Por qué te sale? ¿Por qué no respondiste sí o no? Porque quedaste refutado. Dime que no. Entonces. No, dime que. Mira, claro que sí. Mira cómo. Inclusive la Biblia. Mira, inclusive la Biblia, sí, ¿verdad? Inclusive la Biblia misma, por un contexto histórico, ¿verdad? No recrimina la esclavitud. ¿Por qué razón? Bueno, porque en ese tiempo, en ese tiempo era algo normal. Sin tener Biblia. ¿Cómo? Dime que Job no le cumplía a Dios sin tener Biblia. Dime, Dios le cumplía. A ver, mira, Dios es una persona, ok, una entre un millón. A tal punto que el mismo Dios se regocija de él. Que después de lo escrito ante el diablo se mejoró el moralismo. Claro que se mejoró el moralismo. Y al contrario, ya no había tan solo un Job, ¿verdad? Si había, así, mira, tan solo había un Job. Mira, había un Moisés, un Josué, un David, un Ezequías, un Isaías, un Jeremías, un Amós, un Habacuc, un Joel. Es decir, habían, inclusive, ¿verdad? Dios le dijo a Elías, me he reservado 7,000 rodillas. Ok, entonces ya los Job se multiplicaron. Ahora, en aquel tiempo, aquel varón era tan raro que el mismo Dios se regocija de él. Delante del diablo, ¿no has considerado mi siervo Job? Ok. Ahora, es importante que Job dice algo que te voy a leer aquí, a buscar aquí en la Biblia. Mira, mientras buscas eso, te ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí. Dice Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, aún un varón como Job, no tenía conocimiento de Dios. Es decir, él aún hacía las cosas, ¿verdad? Porque en verdad que era un hombre excepcional. Excepcional. Ahora, mira lo que él dice. ¿Quién puede ver a Dios? Mira lo que él dice en el verso 42. Te sale de contexto. No, mira lo que él dice. Dice, capítulo 42. No te ayuda, Job. Respondió Job a Jehová: yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, el libro de Job tiene una enseñanza. Y es que Job, en verdad, no era todo lo perfecto. ¿Por qué tú crees que Dios permite la prueba a Job? Bueno, nota que Job, sin lugar a dudas, entregó a sus hijos. No hay problema. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job entregó sus riquezas. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero cuando el diablo tocó su vida,
Ahí Job no lo soportó y comenzó a maldecir. ¿Ok? Y maldijo el día en que nació. Entonces, por eso Pero él tú dice en dices el con verso, en el maldecir que capítulo maldijo a Dios. 42, por tanto Gutiérrez, me ¿tú estás aborrezco. diciendo que Escucha Job esto. maldijo a Dios? Mira, no, a Dios Dime. no, pero se maldijo a él. Ah, claro que Dios lo detuvo, ok. ¿verdad? Que Dios lo detuvo. No. Claro. El problema es cuando él empezó, cuando el personaje a ver una cosa, a ver, mira, cuando él empezó a aborrecer, cuando él comenzó a aborrecer su vida, Dios intervino al momento, porque ya sabía que ya él no soportaba más. El próximo paso, te recomiendo algo. El próximo paso, déjame terminarte para que nos entendamos. Ok, mira, para que nos entendamos, el próximo paso que Job tenía, no que te vayas a otro libro. Mira, el próximo paso que Job tenía era maldecir a Dios. Y ya Dios lo supo e intercede. Claro. Casi que una blasfemia. Claro. No, ok. Ok. Prueba que no. Cuando Job maldice su vida, inmediatamente Dios interviene. ¿Por qué razón? Porque Job aguantaba todo menos que lo tocaran a él. ¿Ok? Vamos a ver el capítulo 3 dice, vamos a ver. Job capítulo 3 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job, escucha la Biblia, perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sombra de muerte. Ok, ahora vamos a ver que Job, ¿verdad? Maldice su día cuando le fue tocado su vida. Pero ¿qué pasó con los hombres que vinieron después de él en la Biblia, que ya tenían la escritura? Bueno, ellos soportaron mucho más que Job. Ellos soportaron que su vida les fuera quitada. Toma el ejemplo de Esteban. Toma el ejemplo del profeta Isaías. A ver, mira, toma el ejemplo del profeta Isaías que lo aserraron por la mitad. Toma el ejemplo del profeta Jeremías que lo apedrearon y lo echaron en una cisterna. Ok. Toma el ejemplo de Esteban que lo apedreaban y dijo, Padre, perdónalos. Ok. Entonces, nota que los hombres después, toma el ejemplo, ¿verdad? De Moisés, ¿verdad? Que era un varón, dice que manso, más manso, no había otro en la tierra. Ok, toma el ejemplo de esos hombres. Después que llega la escritura, los hombres crecen en su fe. Antes, y nota que estás hablando de uno de los hombres más excepcionales que había. Pero si tú miras la mujer de Job o miras los amigos de Job, vas a ver que si eran amigos del hombre justo, el hombre justo no se une con personas escarnecedoras. Inclusive, ¿verdad? Al final Dios le manda a orar a Job por sus amigos. Así que esos amigos de Job eran también apreciados por Dios. No eran gentes malas. Pero había una diferencia enorme entre Job y ellos. Entonces estás hablando de un hombre primitivo al cual debemos de respetar doblemente su fe, porque sin tener la escritura para su tiempo, en el contexto en el cual él vivía, era un hombre excepcional. Ahora, cuando tú lo comparas luego con el apóstol Pedro, con el apóstol Pablo, pues entonces ya Job no lo vemos tan grande. Porque estos hombres ya después de la escritura tenían una conciencia de fe
enormemente mayor, porque la escritura te da las promesas de Dios. Nota que cuando Dios le promete a Abraham y a Sara y a Isaac, es decir, su hijo, ellos dudaron después y tuvieron más hijos, ¿verdad? Ahí nació Ismael. Pero cuando la promesa está escrita, esa promesa es firme. Y las promesas escritas en la palabra de Dios, eso es lo que han fortalecido la fe de los hombres desde Moisés hasta hoy. Lo cual su fe literalmente sobrepasa la de Job. Porque Job decía, quítame a mis hijos que yo hago más, quítame a mi dinero que yo gano más, pero no me quiten mi vida, porque ahí sí no tengo cómo reemplazarla. Y dijo el diablo, está bien, le has quitado todo lo que tenía, pero déjame tocarlo a él. Y cuando lo tocaron a él, entonces Job no soportó. Ahora, ¿cuánto soportaron los hombres del Nuevo Testamento? Entonces, la Biblia incrementó la fe del pueblo de Dios 100%. Y ahora no solo eran hombres excepcionales, eran multitudes de hombres excepcionales. 7,000 rodillas que no se doblaban, un remanente que era fiel a Dios, un pueblo de Dios en los primeros 3 siglos que los echaban a los leones y no tenían problema. Unos hebreos, ¿verdad? Que le dijeron, mira, no hables más, échanos ya al horno de fuego. Ahora, ¿qué es lo que le da al creyente tener esa fe? La escritura, que tú lo puedas leer, que Dios te ha prometido, ¿me entiendes? Entonces eso te da una firmeza. Es tan solo una cuestión de razonar. Álvaro, tú quieres comparar las palabras que se la lleva el viento con una escritura que se sabe que es inspirada por Dios. Eso es algo incomparable. Eso es como comparar un pitbull con un chihuahua. Dale. Bueno, Gutiérrez, déjame hablar unos 5 minutos, que tú hablaste 3 horas. Bueno, 3 horas. Mira cómo Job te dice que no es lo que tú piensas. Yo, ¿por qué defiendo a Job? Porque son héroes de la fe, son personas que la misma Biblia llama perfectos, rectos, justos. Entonces no veo el caso de que tú lo pongas prácticamente como que maldijo a Dios. Bueno, mira Job 1:21, cómo te refuta. Yo no he dicho que maldijo a Dios. Eso no es desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mira que lo peor fue la mujer. Job 2, del 9 al 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Mira cómo era íntegro todavía. Y le dice la mujer, maldice a Dios y muérete. Lo que tú prácticamente estabas esperando de Job. Pero él dice en el 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Mira cómo te refuta Job. Ahora, tú dices que el incremento de la fe, claro. No me refuta, eso mismo yo lo dije. Él no tenía problema en que le quiten sus hijos y no tenía problema en que le quiten su dinero. Pero ¿qué pasó cuando tocaron su vida? Que el hecho de que la escritura haya aumentado la fe no quiere decir, mira, por ejemplo, Mateo 24:12. Bueno, entonces tú reconoces que la escritura aumentó la fe. No, mira, vamos a la escritura. Pero tú me dices, el hecho de que la escritura, mira. Entonces lo reconoces. Yo te estoy mostrando que Job nunca maldijo a Dios, ni yo nunca he dicho que lo maldijo. Ni la mujer cuando estaba en contra de todo lo que le sucedía, él siempre bendijo a Dios. Mira como Mateo 24 dice, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Ok? Mateo 24.
Ahora mira dos textos que nos habla de la tradición, que es apostólica, Gutiérrez. Yo no sé dónde sacas una tradición. Es que no existe la tradición apostólica si no es la Biblia. Mira Gutiérrez, segunda de Tesalonicenses. A ver, 2. A ver, dame una enseñanza apostólica para yo aprenderla. Mira, Gutiérrez. A ver, dame una enseñanza apostólica para yo aprenderla. Dime algo que sea enseñanza apostólica, que tú tengas prueba, por supuesto, que sea enseñanza apostólica, que no sea la escritura. Dime algo, yo quiero aprender algo de los apóstoles hoy, a ver. Bueno, leamos las cartas de San Ignacio de Antioquía, que tú las mencionas mucho. Las cartas de San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? No dan ninguna instrucción apostólica. Claro. No. Bueno. San Ignacio dijo algo que dijo Pedro. A ver, ¿qué enseñanza de Pedro o de Pablo o de Juan cuando te conviene, o de Tomás? Cuando te conviene, menciona a los padres de la iglesia. Yo lo menciono como algo histórico. Que fueron discípulos. Entonces, yo quiero aprender hoy algo. Enséñame hoy algo. Ahora, estás diciendo que lo que ellos escribieron no vale nada. No, yo no he dicho que no vale nada. En cuenta. Eso lo dijiste tú. Mira, tú eres el que le estás quitando el valor a lo que ellos escribieron. Yo te estoy hablando que no es enseñanza apostólica. La palabra de Dios, cuando no estaba junta la palabra de Dios, que tú me dijiste que ya existía, pero que estaba en la carta allá en Roma, que estaban todas, no estaban juntas. No, yo nunca te he dicho eso. Que la Biblia no, que la Biblia ya estaba, que claro, siempre la Biblia está. Que ya era Biblia. Siempre la Biblia está. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque yo te estoy dando textos en que en la escritura en muchas personas en héroes de la fe no era necesaria. Estamos hablando no era necesaria. Estamos hablando. No, eso es, mira, eso es como tú me digas que el antibiótico no es necesario porque los hombres hace 3 siglos atrás se enfermaban, ¿verdad? Y vivían. No, el antibiótico es necesario para combatir las infecciones. Tú me mencionaste los mártires. Yo te pregunto, ¿por qué los mártires fueron al martirio? ¿Por quién? ¿Porque ellos porque eran valientes? ¿Por ellos mismos o por quién? No, yo no estoy hablando por ellos mismos, porque yo soy evangélico, ¿verdad? Claro, porque tú dices solamente por la gracia. Que por solo está en la Biblia, que la persona no por solo está en la Biblia. Fe, no por solo está en la Biblia. Que San Ignacio de Antioquía fue también al martirio. Sino porque está la Biblia. Sino porque está la Biblia. Porque la misma Biblia dice estas cosas. Mira, estas cosas se han escrito para que sepáis, ¿verdad? Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ok? Entonces, te saliste del tema. No, yo no me salí de ningún tema. Tiene que ver que la palabra de vida eterna, con lo que estamos hablando. Tú estás argumentando que la sola escritura da fe, la sola escritura da valentía, que ellos fueron al martirio. En el Antiguo Testamento, Daniel fue al foso de los leones. Tú me estás hablando de que ellos solo por la escritura adquirieron valentía. No solo por la escritura, sino por la escritura. A ver, ¿cuál fue el primer mártir? Claro que tenían también la ayuda de Dios. Gutiérrez, ¿cuál fue el primer mártir? ¿El primer mártir de cuándo? Después de Jesucristo. Esteban, se supone. Bueno, ok. ¿Por qué Esteban fue al míralo tú mismo. Fue al martirio. Míralo tú mismo. A ver, vamos a leerlo. Por eso. Vamos a leerlo, míralo tú mismo. Dale. Aquí está. Dice. A ver dónde empieza el pasaje. $46, no. Más ¿Dónde empieza el pasaje? Y libró todas sus tribulaciones, le dijo que su descendencia. Bueno, vamos entonces a leer desde el verso 1. Dale.
Bien. Capítulo 7, aunque empieza desde el 6, ¿verdad? Creo. Ok, pero capítulo 7 dice... Dice, y le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morare en Harán. Es decir, mencionó el libro de Génesis. Y le dijo, sal de tu tierra y de la parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Ya está ahí hablando de escritura. Verso 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Está hablando de Génesis 11:31 y Génesis 12:4. Ok, sigue diciendo, y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pues le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando a él aún no tenía un hijo. Está hablando también de la escritura, Génesis 12:7, 13:5, 15:18 y 17:8. ¿Verdad? Todo lo que él habla en la escritura, absolutamente todo lo que él habla en la escritura, todo su discurso, él no habló nada de sus propias palabras y de ninguna tradición. Imagínate que tendríamos que ir, pero yo estaba buscando dónde empezar, desde el verso 1. Ok, todavía el 52 sigue hablando. Ya hasta que lo mataron. Todo lo que habló Esteban fue solo escritura. En el 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron a vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Está mencionado también la escritura. Y ya entonces en el 54, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían dientes contra él. 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Es decir, ahí le mataron. Entonces, todo lo que habló Esteban fue sola escritura. Y esa sola escritura le dio fuerza para soportar la muerte. Le dio fuerza para soportar la muerte. ¿Por qué razón? Porque la escritura es lo que consta que Dios habló y cumplió. La tradición, no. Porque la tradición es un invento de hombres. Ahora, una cosa es tradición oral y otra es enseñanza. Son cosas muy diferentes. Yo ahora puedo enseñar a alguien cuestiones de fe. Eso no es tradición oral. Eso es enseñanza. Cuando Pablo hablaba... Mira, cuando Pablo hablaba de las enseñanzas, no estaba hablando de tradiciones orales. Cuando Pablo decía, como yo los he enseñado, no estaba hablando de tradiciones orales, estaba hablando de enseñanzas. Son cosas distintas y diferentes. Para que haya una tradición, verdaderamente tiene que haber pasado de una generación a otra. De una generación a otra. Los apóstoles no transmitieron tradiciones porque en la época apostólica había una sola generación. Apóstoles y los discípulos de los apóstoles eran una sola generación. Ahí no hubo tradición apostólica. Están mintiendo, Gutiérrez. No, están mintiendo tú. Generación? Había una sola generación. A ver, da muestra de eso. A ver, ¿qué fuera tradición apostólica? Que Pablo le hubiera enseñado a Timoteo. Pablo ya murió y Timoteo entonces haya enseñado a otros. Eso fuera una tradición apostólica. Pero Pablo haber enseñado no era tradición. Era enseñanza. Doctrina apostólica. Mira cómo Pablo una cosa es doctrina apostólica y otra es tradición apostólica. Gutiérrez, yo desde un principio te dije que era apostólica. En ningún momento te dije que era tradición de no sé qué te estás imaginando. Primera de Corintios. Ustedes, la Iglesia Católica, no solo tiene la tradición apostólica, tiene
lo que es la tradición oral. Las tradiciones. Ahora, Primera Corintios, tal como yo sí, os la entregué. Exacto, y ahí mismo refuta las tradiciones orales. Mira cómo Pablo, Pablo deja ver Gutiérrez, ¿de qué está hablando Pablo? Que las tradiciones orales no sirven. Vamos allá. Os acordáis. Vamos allá. ¿Qué es acordarse? Vamos allá, dice el 23. Dice el 23. Es algo que te han enseñado. Y ven, dice el 23. Estás diciendo que no. Exacto, dice el 23, te lo leo. Que la iglesia no siguió las enseñanzas de los apóstoles. Te lo leo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así que Pablo había, te explico el verso, Pablo había enseñado a los corintios, ¿verdad? Una enseñanza oral. Aquí no hay tradición, aquí hay enseñanza. Gutiérrez, esta enseñanza no había pasado de una generación pasada a Pablo. Pablo lo recibió del Señor. Aquí es doctrina, no tradición. ¿Ok? Entonces, eso refuta para completo lo que usted está diciendo. Tú confundes tradición con doctrina o con enseñanza. No son las mismas cosas. Pablo no recibe esto como una tradición. Pablo lo recibe directamente de Dios, por lo tanto es enseñanza, no tradición. Ahora, aún así, esta enseñanza apostólica no servía. Te explico por qué. Porque vemos, ¿verdad?, que en el verso 20, los corintios tenían una tradición errada. Vamos a verlo, dice. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta y toma su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, que los corintios tenían una tradición, y nota que era apostólica supuestamente, porque Pablo en el verso 23 dice que él les había enseñado a ellos sobre la Santa Cena. Ahora, nota como una enseñanza apostólica recibida directamente de Dios por el apóstol Pablo. Cuando Pablo le enseña verbalmente, ¿qué es lo que hace? Se corrompe. Y los corintios tenían una tradición en su iglesia que era contraria a la enseñanza que Pablo les había enseñado verbalmente. Entonces, el verso que tú me estás dando prueba irrefutablemente que la tradición oral es inservible. Inservible en cuanto a transmitir, escucha esto, escucha todo el concepto, es inservible para transmitir de una manera fidedigna y confiable una enseñanza. Ahora, para transmitir, vamos a decir que algo relacionado a una enseñanza, si es útil. Si es útil. Algo relacionado, pero algo fidedigno no. Porque aquí vemos que por causa de que Pablo lo transmitió verbalmente, en los corintios nació una tradición que era errónea, no solo errónea, ellos estaban comiendo juicio. Y es lo que pasa en la Iglesia Católica en sus tradiciones. Si algo enseñado por el apóstol Pablo se convirtió en una enseñanza de muerte, es decir, en una tradición mortal, porque dice el 27, de manera que cualquiera que comiera o bebiera esta copa indigna del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Tú te tienes que dar cuenta en 2000 años cuántas falsas tradiciones existen en el cristianismo. Si en el mismo tiempo del apóstol Pablo habían falsas tradiciones,
producto de que ellas no habían sido escritas. Ahora, yo te aseguro que después de que Pablo escribió la primera carta a los Corintios, ya eso no pasó más. ¿Por qué no pasó más? Porque había algo por donde fijarse, que no se podía comer con glotonería y que no se podía tomar hasta emborracharse. Que había que discernir bien, ¿verdad?, las cosas antes de ir a la Santa Cena. Que no se podía beber la copa ni comer el pan de manera indigna. Eso no pudo haber sido transmitido, o no fue transmitido, fue fallidamente transmitido por la enseñanza oral del apóstol Pablo. Entonces, 1 Corintios 11, a partir del 20, es una prueba irrefutable de lo inadecuado, ¿verdad?, de la tradición oral. Porque ni aún de la boca de un apóstol sirve. Porque mis oídos me entran por un lado y me salen por el otro. Dale. Bueno, Gutiérrez, mira que, Gutiérrez, sinceramente, tú no tienes temor de Dios en varias cosas. Primero, acusas al santo Job, al varón justo perfecto. Casi que dice una blasfemia de que casi maldijo a Dios. Ahora te vienes y dices que Pablo no enseñaba bien, porque enseñó que la Santa Cena no es para comer comida, sino para santificar al Señor, en hacer esto lo que Él diga. La institución de la Eucaristía. Yo no he dicho que no enseñaba bien. Te felicito, Gutiérrez. Yo dije que defendiste, se transmitió erróneamente y ahí están las pruebas. Gutiérrez, defendiste la Eucaristía. Para te felicito nada. En eso os alabo. En eso os alabo. Para nada. Gutiérrez, por los católicos no seguir la Biblia, sino la tradición es que comen juicio, Gutiérrez, y beben juicio para sí. De Ignacio de Antioquía, y él habla en las cartas de la Santa Cena. No, así de la Santa Cena sí, pero no de la transustanciación. ¿Cómo que no? De la Santa Cena, de la Eucaristía. No, claro que no. Pero mira, te voy a leer del Antiguo Testamento un pasaje para ir mirando que nuestra iglesia llama como tradición. Deuteronomio 11 y 18. Vamos a ver qué dice Dios. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. No dice escríbalas. Y en vuestra alma. Y las ataréis como señal. ¿Y cuáles son esas palabras? ¿Estaban escritas? Déjame terminar, Gutiérrez. ¿Pero estaban escritas o estaban habladas? Pero Gutiérrez, déjame hablar, ¿sí? Bueno. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontal entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Ya? Después dice en el 20, y las escribirás. Pero mira que en el 18 dice... Uy, sigue diciendo. Ahora, ¿cuáles eran? Yo sé que, mira, pero Gutiérrez, déjame hablar. Yo sé que para conocer nosotros esos textos, tuvo que haberlos escrito, está bien. Pero ¿qué te quiero decir? Que antes de escribir Moisés, había una tradición. Tú me dices... No, claro que no, si Moisés no conocía a su Dios. Claro. Moisés le dijo, ¿cómo digo que te llamas? ¿Verdad? No. Yo soy el Dios de Isaac. Y cuando Dios le dijo, ve y diles, ellos dirán, Moisés dijo, no me van a creer. Esa gente ni siquiera te conocen. Gutiérrez, yo te digo una cosa. Tú dices que sin la escritura no puede vivir una persona moralmente bien ni espiritualmente bien. No puede. Ya hablamos de varios personajes. Hablamos de Job, hablamos del justo Abel. Tú mencionaste otras personas. Y nosotros no sabemos, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Que Abel puede ser un hombre recto en todas las cosas. Eso no se sabe. Lo único que la Biblia dice. O sea, que ya tú pones. Lo único que la Biblia dice es que dio una ofrenda buena a Dios. Gutiérrez, la Biblia, ¿tú lo pones como pecador entonces? ¿Cómo? ¿Tú lo pones a Abel como pecador?
Pues claro, si la escritura dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿o tú crees que Abel también es inmaculado? O sea que el justo Abel, porque en la el Biblia Antiguo me dice Testamento, la palabra justo, la sangre del justo. exacto. Sí, en el Antiguo Testamento y antes de Moisés, la palabra justo, pues era mucho más fácil de llevar que después de Moisés. Después de Moisés había que cumplir un numerosísimo reglamento. Es como nosotros los cristianos. Tenemos que cumplir un reglamento numeroso, ¿verdad? Numeroso. No, son dos mandamientos. Hombres, no, aquellos hombres le traían una buena ofrenda a Dios y that's it. Bueno, Gutiérrez, te cambio la pregunta. ¿Abel agradaba a Dios, sí o no? Ah, claro. Ah, bueno, ok. Como... Y sin Biblia, ¿no? No había nada escrito. Sí, sí, claro, claro. Ah, no, bueno. No se puede comparar. No se puede comparar a hombres que si habían hombres cuando ya tenían la Biblia. En la Biblia agradaban a Dios. Sí, claro, excepciones. Claro. Yo te lo dije, bueno, antes de la Biblia. Tiene nada que ver. Mira, antes de la Biblia hubieron ciertos hombres que agradaron a Dios. Es decir, no sé, Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, bueno, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo. Ahora, eran excepciones. Y tú no puedes vivir por las excepciones. No sé, habían hombres que con una cabeza de asno mataban 1000 filisteos. ¿Me entiendes? Como Sansón. Eso no quiere decir que tú lo puedas hacer. ¿Ok? Entonces, hubieron hombres que fueron excepcionales en ciertas y determinadas cosas. Pero la escritura, y solo la escritura, fue la que produjo poder cualquier hombre con fe, ¿verdad? Poder entonces tener, una mariposa aquí, poder entonces tener una vida moralmente agradable a Dios. Cualquier hombre, con fe, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay un reglamento el cual tú sigues. Tú quieres negar eso y eso es risible. ¿Ok? Porque tú ves que a partir de Moisés eran muchos hombres. Antes de Moisés eran poquitos seres humanos a lo largo de la historia. ¿Tú te imaginas que en el mundo entero solamente Noé agradaba a Dios? ¿Te imaginas? Pero en el tiempo de la escritura, Dios le dijo a Elías, me he reservado 7000 rodillas. ¿Cómo tú vas a comparar un tiempo con el otro? Eso es absurdo. Eso es absurdo. La Biblia le da el sustento moral al ser humano. ¿Por qué razón? Porque la escritura redarguye, como dice la Biblia misma, ¿verdad? Que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Tú no puedes ser instruido, ¿verdad? Sin ella no puedes. Literalmente. Alguien puede hacer, vamos a decir que lo mejor, ¿verdad? Dice, según de Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16 y 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, no las tradiciones, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin escritura no hay nada de eso. Negar eso, no sé, es como negar la existencia de Dios, algo que solo puede negar un ateo. Un creyente no puede negar la sola escritura. Para mí, negar la sola escritura es como negar a Dios. Porque la escritura es lo que el ser humano tiene de Dios. Lo único que nosotros podemos ver y palpar de Dios es la escritura, nada más. No hay nada sobre la tierra que haya sido hecho por Dios, al menos de una manera inspirada, que no es la Biblia. Nada.
Entonces, el que no entienda eso, algo tan sencillo, pues es como un ateo, está negando la existencia de Dios. Porque está comparando lo que hablan los hombres a lo que habla Dios. Es una comparativa absurda. Si tú puedes decir hoy en día aquí, ¿verdad? Dime algo que tú sabes que Dios es el autor. Dime algo. Las cartas de Ignacio de Antioquía, la de H, el autor es Dios. ¿Tienes la certeza esa? Ahora, tú sabes que Juan 3:16, el autor es Dios. Es como ahora tú quisieras buscar algo de Picasso porque te gusta la pintura y quieres comprar cuadros de Picasso, ¿verdad? Y tú lo vas a obtener donde quiera, no en una, no sé, galería que está firmado por Picasso y que todo el mundo sabe que es de Picasso. Y tú vas y te compras según vas a ir a algún mercado, ¿verdad? Hay un pulguero y te compras un cuadro que no está ni siquiera firmado y te dice que eso es Picasso. No. Dime algo, que Dios es el autor. Dime algo, a ver. Dime algo. El catecismo, Dios es el autor. Eso ni tú te lo crees. Ni tú te lo crees. Los concilios, no sé, una encíclica papal, Dios es el autor, eso ni tú te lo crees. Ahora, tú sí crees que Dios es el autor de la escritura. Sí. Una cuestión tan sencilla como esa, no hay ni siquiera que debatir el tema. No veo cómo un creyente puede negar la sola escritura, porque es lo único que se sabe, que Dios es el autor. Lo demás se entiende y se comprende que los autores son los hombres. Ayudado por Dios puede ser, inspirado por Dios no. Ayudado sí, inspirado no. El mismo apóstol Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Por ejemplo, el apóstol Pedro, ahí en Gálatas 2:11, estaba llevando una tradición apostólica incorrecta. La tradición apostólica podemos probar que puede llegar a ser muy incorrecta. Sí, mira aquí una tradición apostólica. Gálatas 2:11, pero cuando vino Pedro a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen, algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Te imaginas que los gálatas pensaran como un católico? Hubiesen dicho, espérate, es una tradición apostólica. ¿Tú te imaginas que Pablo no hubiera existido? Que no hubiera existido la escritura y que no hubieran Gálatas 2:11, no existiera el libro de Gálatas. Vamos a decir que existe la escritura, el Nuevo Testamento, pero el libro de Gálatas no. Hoy ustedes, los católicos, posiblemente estuvieran enseñando las herejías que estaba enseñando Pedro. Y van a decir, es tradición apostólica. ¿Acaso no era tradición apostólica? Sí era enseñado por el gran apóstol Pedro, pero era errónea, porque las tradiciones humanas no sirven, no tienen la autoría de Dios. Así que un mismo apóstol puede enseñar una tradición errónea. Lo que enseñaba Pedro tenía la autoría de Dios, ¿sí o no? La respuesta es no todo. Ahora, la segunda pregunta, ¿lo que Pedro escribió en la escritura tiene la autoría de Dios? La respuesta es sí. Mira qué sencillo. Tú te das cuenta cómo ir en contra de la sola escritura es absurdo. Entonces, dale, respóndeme esa pregunta. Todo lo que enseñaba el apóstol Pedro era
palabra de Dios, sí o no. Ahora, todo lo que escribió el apóstol Pedro en sus dos cartas que están en la escritura, ¿es palabra de Dios, sí o no? A ver, te quiero escuchar responder. Gutiérrez, nosotros nunca desconocemos que la escritura es la primera base. Ya se fue ya. Tú confundes la tradición de la que habla la iglesia con tradiciones de procesiones y esas cosas. No, eso no es tradición. Álvaro, te estoy hablando de tradición sí de Pedro, no de procesiones. No te me vayas. No, es que sí, tú estoy hablando de tradición apostólica de Pedro. Por eso. Entonces, esta tradición de Pedro, ¿era verdadera o falsa? El gran problema es que tú no puedes comprobar que esa tradición, hasta que no estaba la escritura completa, no siguió de los padres, de los patristas, hasta el siglo IV. El problema es que tú dices que sí estaba la Biblia, pero la historia dice que no. No me respondió. Ahora, no. Responde, Pillín. Mira que te voy a leer dos textos para que te responda la Biblia. Responde, Pillín. Mira, Gutiérrez. 1 Corintios 11:2, que no quisiste leer. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza. Lo está diciendo Pablo. Pero ¿cuál? ¿La de Pedro? Tal como yo os las entregué. ¿La de Pedro también? Ahora dime, ¿Pablo le entregó la carta de Corintios? Ahí mismo, en ese momento. ¿En cuál momento? Mira, no estás poniendo cuidado. 1 Corintios 11:2. Yo te pregunto, aquí en este verso, cuando estaba hablándole Pablo a los corintios, le estaba entregando la carta en la claro mano. Que no, y por eso, es que los corintios, por eso es que los corintios andaban practicando herejía como los católicos, porque no le entregó la escritura. Ahora, si Pablo desde el primer momento le hubiese entregado la escritura, estás diciendo que Pablo no enseñaba bien, que era un mal apóstol. No, a ver, Pedro enseñaba bien. Claro. En Gálatas 2:11. Ya con eso estás diciendo. En Gálatas 2:11 enseñaba bien. Que no sabía enseñar, que era un mal maestro, que lo que recibió de Dios no lo enseñaba bien. Está en serios problemas, amigos. Gutiérrez. ¿Aló? Sí. ¿Te metiste en problemas con el apóstol Pablo, Gutiérrez? Sí, entonces, ¿ya respondiste la pregunta? No. El apóstol Pedro, todo lo que enseñaba estaba correcto. Todas las tradiciones apostólicas estaban correctas. Mira, te doy otro, Gutiérrez. 2 Timoteo 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. También a Timoteo le estaba dando carta, Pablo. Ok. Respóndeme. Ok. Dime. Ahora, yo te voy a responder. ¿De oído o le pasó la carta a las manos? Te lo voy a responder. ¿Qué era? Y la de Corintios también. A ver, ¿cuál es el texto de leemos otra vez Timoteo? No, pero respóndeme, Gutiérrez. Léeme otra vez el verso de Timoteo. Para responderte. Voy. Te escucho. ¿Aló? Te dije primero, 1 Corintios 11:2. 1 Corintios 11:2. 11:2. A ver, déjame buscarla. Dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué.
¿Te explico? Tradiciones, Gutiérrez. Ok. Aquí está hablando primeramente de instrucciones. Ahora, ¿cuáles eran esas instrucciones? Te pregunto yo a ti. Ahí es donde tú no vas a poder responder. A ver, ¿qué versión está leyendo? A ver, ¿cuál versión? Reina Valera 1960. ¿Cuáles eran esas instrucciones? Dime cuál. ¿Cuáles eran? No, el tema no es cuáles eran. ¿Cómo que no? Yo te respondí a ti. O eran por carta. A ver, mira, yo te respondí a ti. ¿Cuáles eran? ¿Eran por carta, sí o no? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran las instrucciones? Gutiérrez, ¿eran oral o por carta? Dime. La cuestión es que, bueno, primeramente eso no lo sabemos. Delante de Dios, con a ver. Tú tienes que saber que hay una tercera carta a los Corintios. Claro. ¿Se la dio oral o se la dio en carta? Ok, mira, hay una tercera carta a los Corintios. No responde, Gutiérrez. Claro que no lo sabemos. No lo sabemos. En aquel tiempo era normal escribir cartas. ¿Ok? Eso era muy normal, escribir cartas. Hay dos cartas en la Biblia del apóstol Pablo que no están en la Biblia. Y es... Ay, ¿tú lo consideras palabra de Dios, cierto? No, claro que no. Wow, pácata. No, claro que no. Pácata. No, pero para nada, eso me ayuda más todavía. Eso me ayuda más todavía. Nota que ni siquiera todo lo que Pablo escribió, no, Gutiérrez, ni siquiera todo lo que Pablo escribió, mucho menos lo que él dijo. A ver, mira para que veas que esto te refuta más todavía. Ni siquiera todo lo que Pablo escribió está en la Biblia. La iglesia no lo consideró, ni el Espíritu Santo lo consideró palabra de Dios. Así que los apóstoles escribieron muchas más cartas, pero no eran inspiradas. Mira, te pongo un ejemplo. ¿Estás seguro? Mira, te pongo un ejemplo para que entiendas. Mira, te pongo un ejemplo para que entiendas. Sin dudas. Estaba hablando de un tema que todavía tienes dudas. La verdad es que en algunos versos no te ayuda, en otros te ayuda. No, a mí me ayuda en todos los versos, porque la verdad es una sola. No te ayuda. Ok, mira. Vamos a ir, por ejemplo. Que no estás seguro. A ver, mira, te voy a explicar algo. Allí. A ver, mira, te voy a explicar algo. Vamos a ir al libro del profeta Ageo, para que tú entiendas qué es la palabra de Dios. Y las cartas que Pablo escribió, como la otra carta a los Corintios, y cómo, a ver, déjame hablar porque si no me tengo que apagar el micrófono, ya te voy a hablar, tía. Ok, las cartas, exactamente. Ok, tú te ríes, pero no puedes responder. No hay problema porque te ríes. Ok, las cartas que Pablo escribió a los Corintios, como la tercera carta, no se sabe cuál es el número, pero al menos hay una más, ¿verdad? O la otra carta que él escribe también, que es la carta a los, no me recuerdo ahora cómo es que se llama, pero ahora te la voy a buscar. Y no eran palabra de Dios. Te voy a explicar por qué. Mira, si vas al libro del profeta Ageo. ¿Palabra de Dios o no? No lo eran. No lo eran. ¿Por qué la mencionas? Para probarte que todo lo que sale de un apóstol, para probarte que todo lo que sale de un apóstol no es palabra de Dios. Mira, el profeta Ageo tiene un libro que tan solo tiene 2 capítulos. ¿Tú crees que eso fue lo único que Dios le habló a él? ¿O tú crees que fue lo único que escribió Ageo en toda su vida? No. ¿Tú crees que las únicas cartas que el apóstol Pedro escribió fueron las 2 pequeñitas que escribió en toda su vida? Claro, tiene que ver mucho, estoy refutando completamente. Esto es un pacatá bárbaro. ¿Tú crees que las únicas cartas que Juan escribió fueron las 3, verdad? Que la primera es mediana y las 2 otras son súper escuetas. ¿Qué fue lo último que él escribió?
No. Pero eso es lo único que es palabra de Dios. Porque ni aún lo escrito por ellos, el Espíritu Santo lo confirmó como palabra de Dios, mucho menos lo hablado. Si todo lo que salía de un apóstol era palabra de Dios, tenía que estar la tercera carta a los Corintios, tenía que estar la carta, ¿cómo que se llama, verdad? Son las dos cartas perdidas del apóstol Pablo a los de Odis, no me recuerdo cómo se llama la ciudad esa, creo que es los Laodicenses, la carta a los Laodicenses, ya me recordé ya. La carta de los Laodicenses, ¿verdad? Que está en la escritura también, que se la escribió. Vamos a ver allá, te lo voy a buscar ahora. Está en el libro de Colosenses, creo. Ok, dice Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de las Laodicenses y la de la Laodicea, que también la leáis vosotros. Por lo tanto, los apóstoles como los profetas escribieron muchas otras cosas, pero el Espíritu de Dios no puso el cuño de aprobado, porque ellos eran ministros y ellos tenían que atender cientos de iglesias. Por lo tanto, todo lo que ellos dijeron y aún todo lo que ellos escribieron no es palabra de Dios. La misma iglesia primitiva no guardó esas cartas. No las tenemos. Ahora están todas las que son canónicas. Como mismo después los padres de la iglesia dan testimonio de estas cartas, como Atanasio, como Orígenes. ¿Verdad? Entonces, eso prueba de que todo lo que dice un profeta del Antiguo Testamento, todo no es palabra de Dios. Ellos también se pusieron bravos, se enojaron, dijeron 4 cosas, pecaron, enseñaron mal como Pedro ahí en Gálatas 2:11. Ahora, lo que ellos escribieron es palabra de Dios. Ahora, yo te pregunto, si aún lo que escribieron la iglesia no los conservó como palabra de Dios, ¿cómo entonces la iglesia iba a pensar que todo lo que ellos hablaban o enseñaban era palabra de Dios? Eso es risible, eso es absurdo. Y hay que saber que tus argumentos no se sostienen, son absurdos. Porque ahí en Gálatas 2:11, la Biblia te prueba de que el gran apóstol Pedro, el que ustedes llaman, ¿verdad?, la roca sobre la cual Cristo fundó su iglesia o la edificó, algo falso, por supuesto, aún él enseñaba enseñanza apostólica que no era conforme a la verdad del evangelio. En otras palabras, herejía. Nota que Pablo lo dice clarito. Dice en el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Así que Pedro enseñaba herejías. Ahí está en la Biblia. Ahora, tú me quieres decir que esas herejías que Pedro enseñaba, por cuanto era tradición apostólica, era palabra de Dios. No. Ahora, aquí está el apóstol Pablo para corregirlo. El problema es quién corrige a Ignacio de Antioquía. ¿Quién corrige a Ireneo? ¿Quién corrige a Orígenes? ¿Quién corrige a Tertuliano? ¿Quién corrige al Papa Francisco, a Juan Pablo II? ¿Quién los corrige? No hay nadie para corregirlo. Por lo tanto, todo lo que ellos enseñaron no es confiable. Porque si lo que Pedro enseñaba no es confiable. Ahora, ¿tú crees que fue el único error de la vida de Pedro hablando doctrinalmente? No, claro, eso fue en el momento que Pedro y Pablo se encontraron y Pablo escuchó a Pedro hablando herejía.
dice la doctrina católica que el Papa, por cuanto es sucesor de Pedro, no se confunde en materia de fe. Eso es falso. Y que Pedro fue el primer Papa. Pero es que Pedro se confundía en materia de fe. Ahí está en la escritura. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica le miente a los creyentes diciendo que la sola escritura es falsa? Porque, bueno, ¿qué tú te haces cuando lees Gálatas 2 a partir del 11? Deja de ser católico instantáneamente. Ahora, como yo te dice, sí, pero hay una tradición que dice esto y lo otro, entonces ya tú desechas, desprecias lo que Dios inspiró. Pero si solamente tú creyeras en la sola escritura, tú te dieras cuenta de que no hay infalibilidad papal, de que eso no existe, es una mentira del diablo. Porque el supuesto primer papa, que no fue papa, fue papá, se equivocaba en cuestiones de fe. Y enseñaba, que ellos dicen que el papa magisterialmente no se equivoca. Pues Pedro daba magisterio herético a los gentiles. Entonces, Gálatas 2:11 hace pedazos a la Iglesia Católica. ¿Cómo puede ser que alguien piense que Pedro y Pablo eran católicos? Si la escritura dice claramente que Pedro se confundía, y no poquita, a punto de la herejía. Pedro en ese momento era un hereje. Y Pablo lo tuvo que corregir. Ahí anda tecleando, buscando textos. Soy aquí. Gloria a Dios. Ok, entonces, mi pregunta sigue en pie. Pedro, todo lo que enseñaba como enseñanza apostólica era palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Ya puedo hablar? Dale, pero respóndeme. Gutiérrez, ¿estás? Gutiérrez, ¿Aló? te pregunto. Sí. Si tú dices, mira cómo te vas a contradecir. Pero no me va a responder tampoco. Ya te respondo. Da un minuto. Si tú dices que solo escritura, ¿por qué mandas a la gente a comprar tus libros? Ya van con mis libros. Si tus libros son palabra de Dios. Pero ¿quién ha dicho que mis libros son palabra de Dios? Ese es el problema. No, mis libros es palabra de los hombres, mía. Por eso. El que pueda sacar, mira, el que pueda sacar. Es más, te lo recomiendo, ¿verdad? Te lo recomiendo. Si lo compras, deja de ser católico. Mira. Ok. Entonces yo lo puedo recomendar para el que quiera sacar algún provecho de ellos. Lo puede hacer. Pero no es palabra de Dios. Bueno, entonces sí es palabra de un hombre y un hombre bruto y bien poca cosa, gloria a Dios. Mira cómo te quedas sin argumentos ahí. Tú dices que no, que solo... Todos en el chat dice que responda. Mira esto, mira. No es Chávez, que responda, pastor. Bueno, Marta, responde con rodeo. Mireya Molina, que responda la pregunta. David Campos, que responda. ¿El apóstol Pablo se equivocó, sí o no? ¿Se equivocó en qué? ¿Su enseñanza? En lo que... Sí. ¿Lo que no era escritura? O todo lo que escribió. Claro Pablo. Que se equivocó. Bueno, ok. Claro, no es que tú quieres que yo te busque las equivocaciones de Pablo, también la Biblia las muestra. No, mira, ¿cuál es el tema? El tema no es ese. Se equivocó Julano o Sutano. El tema es que tú dices que nosotros no ponemos la Biblia como palabra de Dios. Claro. Pero no responde, dice Esteban, responde, Mr. Basilio, que responda. David Campos no quiere responder. Todo el mundo le está diciendo responde. A ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿todo lo que enseñaba el apóstol Pedro era palabra de Dios, sí o no? Tú me respondes también, ¿no? Lo que te va a preguntar. Yo siempre te respondo. Porque no pudiste responderme. Responde, y yo te respondo, dale.
Gutiérrez. Gutiérrez. Dice Juan Alberto, quiere llorar. Muchas gracias, Es como Héctor yo Rivera, decirte- por la ofrenda. Gloria a Dios. Es como yo decirte que si todos los apóstoles lo que enseñaron era la palabra de Dios, ¿sí o no? No, ese no era el tema, Gutiérrez. Responde. No le da rele- Todo lo que No, enseñaba tú quieres materia llegar de al fe. A ver, punto te lo de pongo decir- más, te la pongo mejor, mira. Tú quieres llegar al Todo punto de lo que decir, enseñaba en materia de fe el apóstol Pedro era palabra de Dios, infalible, inspirada, irrefutable, sí bueno, o no. Gutiérrez, respóndeme esta y te respondo con toda la honestidad. ¿Tú estás de acuerdo en que yo te pregunte que si tú te equivocas también en doctrina o eres infalible y eres perfecto en todo lo que dices? Claro, yo te respondo que si yo me equivoco, sí, muchas veces. Hay veces que me doy cuenta, Bueno, otras veces me lo dicen otros. claro, pero el problema es que no lo reconoces públicamente. Lo estoy sino que reconociendo. no Aquí y aprecias ahora. lo que dice, no aprecias lo que dice la otra persona. Aquí y ahora. Yo sé que tú quieres llegar a que yo diga que Pedro fue perfecto. No. Entonces Yo lo único que quiero es que tú no puede ser respondas. infalible. Lo único que quiero es que tú No. respondas. Todo lo que Que todos se enseñaba el equivocaron, apóstol Pedro, Gutiérrez. todo lo que enseñaba el ¿Dónde quieres apóstol llegar? Pedro en materia de fe era palabra de Dios, infalible, irrefutable y sin errores, sí Bueno, o no. ¿Ya? yo te pregunto algo. No, ya yo te Gutiérrez. respondía. ¿Cuál era Ahora, la autoridad? Ya, tú me dijiste que Después de los honestamente ibas a apóstoles, responder, así que ahora ¿Cuál era la ya autoridad? responde. ¿Cuál era la autoridad principal después de los apóstoles en Roma? Dime. ¿Cuál era la autoridad? Todo lo que enseñaba el apóstol Pedro era No, palabra después de de los Dios, apóstoles. sí o no. Gutiérrez, respóndeme. Ya yo te Mismo Ignacio, respondía. en Dice Luis las Felipe, cartas está que te atrapado el gustan tanto. católico. No, pero es que él siempre, No. él siempre cae atrapado, gloria a Dios. Él le encanta. Gutiérrez, Yo le pongo el cebo, es decir, el quesito, y él viene, pero muy goloso. ¡Pa! el problema, Gutiérrez, con lo que tú dices, que atacas el primado de Pedro. Dice Noé Chávez, que responda, todo el mundo. El problema de eso, ¿cuál es? Olman, ya está ¿Por qué no acorralado. habla la escritura? Neque, no habla la neque, escritura? nananina, un candado. Bueno, Gutiérrez, respóndeme por qué entonces los otros discípulos no le contestan al Señor cuando le preguntan. Bueno, ya vamos, gloria a Dios, vamos a cerrar ya, gloria a Dios, porque Gutiérrez, no vamos a llegar a ningún lugar. la última pregunta, ¿por qué no los otros discípulos no le responden al Señor cuando Él pregunta, para vosotros, ¿quién soy yo? ¿Por qué solo Pedro responde? No, bueno, Tú eso dices es porque que tú no Pedro- has leído el pasaje. ¿Ok? No fue ya. solo él el que respondió. Él fue el primero en Bueno, hacerlo. Y cuando ya respondió uno, muestra no tienen que el mismo responder los demás. pasaje, Ahora, muestra todos que lo los demás sabían. respondieron. ¿O tú crees que Pedro era el único que sabía que Jesús era el Cristo? Claro que no. Bueno, Hasta su Biblia, mismo Gutiérrez. hermano, Pruébalo con la Biblia. hasta su mismo hermano, yo te lo estoy leyendo con la Biblia. Hasta su mismo hermano, gloria a Dios, cuando es el que trae, ¿verdad? Andrés es el que presenta a Pedro delante de Cristo, le dice, hemos hallado aquel, vamos a ver, esto está en, bueno, ya se cayó ya la llamada, ya vamos a terminar, gloria a Dios. Muchas gracias a todos mis hermanos, bendiciones y nos vemos, gloria a Dios, en el próximo video. Amén y amén.